Catecismo Bautista. Y hoy vamos a entrar, hermano, a una pregunta que para muchos puede llegar a ser bastante polémica. Ahora, ¿por qué me refiero que es bastante polémica, hermano? Bueno, porque muchos toman, muchos cristianos, muchos que se mencionan cristianos, algo que se ha dejado de lado por sobre todos los demás mandamientos es aquel referente al día del Señor. Y algo que nosotros creemos como cristianos, como una iglesia bautista reformada, es que la ley de Dios, hermano, tiene total preeminencia y actualidad en nuestras vidas porque es lo que regula la conducta del cristiano. De hecho, yo me he topado, hermano, tristemente con comentarios bíblicos de hombres teólogos o de renombre que han dicho incluso, bueno, en el Nuevo Testamento se habla mucho de 9 mandamientos, por lo tanto, del día del Señor o del día de reposo no hay que tomarlo tan en cuenta porque no se habla mucho de él. Y esto, hermano, es algo grave y es delicado. Pero tristemente muchos de nosotros, hermano, hemos llegado a pensar que podemos, o este día es algo que comúnmente podemos utilizarlo para todas las cosas. Ya lo vimos en las preguntas pasadas, hermano, donde se preguntó cómo debe de ser santificado el día de reposo y cuál de los días es el que debe de ser guardado. Pero hoy, hermano, vamos a responder la pregunta que lleva por título ¿qué se prohíbe en el cuarto mandamiento? Ahora, esto, hermano, es algo que debemos de evaluarlo más allá de muchas veces rechazar lo que escuchamos o lo que oímos, sino de tomar esto con conciencia y evaluar cómo hemos guardado el día del Señor. Cómo hemos estado tomando este mandato, qué hemos estado haciendo en este día. Porque el Señor promete bendición al guardar este día, y no porque el día sea un ídolo representativo, no, sino porque Dios es el Dios del día de reposo. Y en estas prohibiciones, hermano, en esta pregunta, vamos a ver cómo se toman incluso momentos que nosotros podríamos considerar de diversión legítima. Y que aún el Señor nos dice, no hagas eso. Es un día dedicado ¿a quién? Al Señor. Y díganme algo, hermano, nosotros en nuestra actualidad o en nuestra mente, hace rato hablaba, ¿es un poco cansado vivir en este mundo caído a veces? ¿Sí o no? ¿Es un poco cansado del contenido que hay en los medios y en la televisión a veces? ¿Cierto o no? Hermano, es algo terrible. Hermano, aún te lo digo, ¿es cansado a veces el trabajo? ¿Es incluso fastidioso a veces el trabajo? Es incluso a veces fastidioso, y no me refiero a que sea malo, no, me refiero a que a veces que nuestro cuerpo pide descansar, nuestra mente pide descansar, y el Señor nos ha dicho, bueno, por eso tienes este día, para que lo descanses y para que lo dediques a mí, y que a través de tu obedecer este mandamiento seas revitalizado, animado, y para que puedas continuar en esta carrera. Y por lo tanto, si nosotros no hacemos o no obedecemos el mandato de la forma en que nuestro Dios quiere, entonces por supuesto no lo estamos haciendo como Él manda. Dice la primera pregunta, ¿qué se prohíbe en el cuarto mandamiento? La respuesta es, el cuarto mandamiento prohíbe la omisión, esto viene de omitir, es decir, de no hacer o cumplir el mandamiento, descuidado de los deberes requeridos y la profanación del día de reposo, por ociosidad y por hacer aquello que es pecaminoso en sí. No solamente es malo la ociosidad, sino también haciendo pecado, o por pensamientos, palabras u obras innecesarias relacionadas con ocupaciones y recreaciones de este mundo. Ahora, ¿qué quiere decir esta pregunta? ¿Que es pecado en este día ser ocioso? Sí. ¿Que es pecado hacer pecado en este día? Sí. Pero aún dice que es pecado aún hacer obras innecesarias en este día.
que el Señor no te manda. Ocupaciones o recreaciones de este mundo. Muchos cristianos llegan a pensar que este día es para divertirme y para hacer, bueno, pues todo lo que no hice en la semana, hoy lo hago. Hermano, no es para eso este día. Pregunta número 1. ¿Es profanado el día de reposo al descuidarlo? Sí, y esto todos lo sabemos. Cita Ezequiel 22:26. Han escondido sus ojos de mis días de reposo y he sido profanado entre ellos. Es decir, lo ignoran. Pregunta 2. ¿Es profanado por viajes, visitas o cosas semejantes que sean innecesarios? Sí. Quédese cada uno en su lugar y que nadie salga de su lugar el séptimo día. Ahora, hermano, muchos han tomado, bueno, entonces no me puedo ir de vacaciones. Hermano, si es que tú llegas a salir o vas de vacaciones, ese día guárdalo para el Señor. Es lo que el Señor te está mandando. Hermano, cuando nosotros vemos el caso de Daniel, que fueron llevados presos a Babilonia, Daniel seguía guardando el día del Señor y no estaba en su ciudad, pero lo seguía haciendo. Pero tristemente nosotros muchas veces ignoramos esta parte y decimos, bueno, ¿por qué tomamos estos días? Bueno, porque en mi trabajo es donde me dan permiso y muchas veces hemos evaluado. Bueno, ¿y quién es el que te da el trabajo, hermano? ¿Quién? Y si el Señor te dice, no hagas nada en este día, hermano, tenemos que ver. Hay algo que me sorprende mucho de un compañero, bueno, de un amigo que tengo, pero él es adventista del séptimo día. Como sabemos, ellos tienen una fijación particular por el día sábado. Y yo a veces le he dicho, bueno, un día que haya una reunión y en sábado, que regularmente la hacemos, pues vienes. Y él me ha dicho, no, porque yo guardo el sábado. Cuando me hizo esa pregunta, esa respuesta, yo me quedé pensando y dije, bueno, es que sí, a su manera, él guarda lo que él cree. Y eso nos hace pensar, y los cristianos, ¿por qué muchas veces somos muy ligeros en cuanto a la profanación de este día? Siguiente pregunta. ¿Es profanado este día por pasatiempos y diversiones? Sí. No busques tu propio placer. Hermano, hay cosas que toda la semana podemos hacer, pero tristemente muchos cristianos creen que este día podemos hacer. Legítimamente, algo que yo les había mencionado un día que hablé de este tema fue el gusto que yo tenía por ver todos los partidos de fútbol americano los días domingo, que es el día que se toma. Ahora, hermano, el Señor permite que uno pueda ver un deporte o una película o ir al cine cualquier otro día. Claro que sí, es legítimo, hermano. Pero el Señor te manda que este día lo guardes y te guardes de todo aquello que no es legítimo. Y muchos han mencionado respecto a eso. Entonces no puedo divertirme. No, Dios te manda que lo guardes para Él, a meditar en Él, a pensar en Él, a que con tu familia se edifiquen mutuamente respecto a las cosas del Señor. Es decir, que este día completamente sea edificado para Él. Si en toda tu semana no tuvimos tiempo por el trabajo, las apuraciones y todo, hermano, lee un buen libro tal vez hoy. Hermano, Satanás de verdad quiere hacer que todo el mundo violente este día. Recientemente nos habían mencionado de un trabajo, un muy buen trabajo, hermano, y yo me puse a pensar en esto. Estaban pagando por cuidar a una señora. ¿Cuánto era el sueldo? 1,700 diarios. Era viernes, sábado y domingo. Es lo que en un sueldo semanal, o más de lo que un sueldo semanal pueden ganar. Ahora, hermano, tristemente es cuando muchos cristianos pueden llegar hoy, y si voy algunas semanas nada más. Hermano, eso es pecaminoso. Hermano, Satanás ofrece todo para que uno quebrante su santo día. Llega tu familia el día que nunca te ven y todo. Oye, ¿quieres irte de vacaciones? Te las pago, vámonos. Pero ¿cuándo es? Nos vamos sábado y domingo nada más. Y esto sí llega a pasar, hermano. Se ha tomado tanto el día del Señor ante el mundo, hermano, que el mundo cree que pueden tomar ese día a la ligera. Se hacen celebraciones, desfiles, todo. No es casualidad, hermano.
Satanás quiere que se violente su santo día. Dice después, ¿es profanado por discursos o conversaciones ociosas y sin provecho? Sí. No hables de tus propios asuntos. Siguiente pregunta. ¿Es profanado especialmente por medio de aquellas acciones que son siempre ilícitas? Sí. Han cometido adulterio en ese día y han profanado mis días de reposo, es decir, actos totalmente pecaminosos, que esos no se deben hacer el día del Señor ni ningún día, como robar, estafar, hurtar, etcétera, etcétera, etcétera. Es pecado. Siguiente bloque de preguntas. Esto habla de las profanaciones. ¿Profanan el día de reposo los que cumplen sus deberes de manera descuidada? Sí. ¿Traéis lo robado, cojo o enfermo? Ahora, hermano, aquí nosotros muchas veces podemos venir y presentarnos en la casa del Señor de manera descuidada. Lalo hablaba mucho de eso el domingo pasado. Y es que lo que llega a pasar, hermano, es que muchos, imaginemos este día, es el día que el Señor te manda a descansar. ¿De dónde? De tu mente, de tus actividades, de tu trabajo, de tus recreaciones. ¿Y deleitarte en quién? En Él. En Él, en un deleite verdaderamente, deliciosamente y placentero en el Señor, hermano. Algo glorioso. Pero inmediatamente, hermano, tú te das cuenta que tal vez hubo algo que te enojara. Y como tú no eres alguien que se queda callado con tu esposa, decidiste reclamarle fuertemente y pelearte con ella ese día en la mañana. ¿Es grave esto o no? Sí, es grave en cualquier manera. Pero tú vas, no, me voy a apurar porque es el día del Señor. Hermano, nos hemos presentado descuidadamente. Es inconcebible cómo muchas familias, hermano, el domingo en la mañana, en lugar de tener sus cosas listas y preparadas para llegar al día del Señor, lo toman como todavía en la mañana. ¿Qué me voy a poner? A ver, vamos a ver, aquí, ¿qué es lo que voy a usar? Híjole, no puse la ropa de mis hijos. No, pues ahorita se nos hizo tarde y quieren hacer todas las cosas. Hermano, no hemos todavía llegado a congregarnos y ya estamos abrumándonos, peleando, descuidando este día. Nosotros le hemos dicho, lo sabio, hermano, es que un día antes tú tengas tus cosas listas, que prepares lo que te vas a llevar. Si vas a hacer desayuno en la mañana, levántate más temprano, tranquilamente, y que las carreras no están. Fíjese lo que dice esta pregunta nuevamente. Profanar quiere decir tomar, insultar, agarrar algo santo para algo absurdo. Profanan el día de reposo los que cumplen sus deberes de manera descuidada, es decir, vengo al día del Señor o vengo a congregarme a medias. Señor, tú me pides que tenga toda mi conciencia aquí, pero estoy pensando, y mañana voy a hacer esto, y mañana voy a hacer lo otro, y mañana voy a trabajar. Híjole, en el pleito que tuvimos con mi esposo en la mañana, nada más ahorita llegando a la casa, ahora sí le voy a reclamar y voy a decir que, hermano, esto es grave y descuidado, y no debemos hacerlo así. Por eso el Señor nos dice que toda nuestra mente, todo nuestro corazón, todo esté en lo que Él nos manda. Hermanos, seamos conscientes, el Señor ya nos dio su espíritu para poder acomodar todas nuestras cosas, hermano. No debemos de ser cristianos que todo nos tome por sorpresa. Híjole, esto se me olvidó. No, hermano, hagámonos ese hábito de dejar todas nuestras cosas listas y preparadas para hoy. Siguiente pregunta. ¿Lo profanan los que cumplen sus deberes? Sí. ¿Y hipócritamente? Sí. Su corazón está muy lejos de mí. Hermano, todos sabemos que la hipocresía es pecaminosa, ¿cierto o no? Claramente. Bueno, hermano, lo que nos invita a esta pregunta es a examinarnos, que nosotros no vengamos a este día de una manera hipócrita, hermanos. De una manera hipócrita. De una manera donde digamos, ay, la verdad no quería ir a la iglesia, no tengo ni ganas. Y aquí una cara diferente, hermano. Aunque nosotros pudiésemos poner una cara diferente frente a los demás, el Señor mira nuestros corazones y sabe si verdaderamente nosotros nos presentamos de manera santa o tenemos hipocresía en nuestro corazón. Y eso nos debe de dar mucho más temor, hermano, mucho más temor, porque Él escudriña nuestra mente, nuestros pensamientos y todo lo que hay
en nuestro corazón. Dice el texto, su corazón, dice el texto completo, de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cómo lo profanan los que cumplen sus deberes de mala gana? Sí, como Doeg, que fue detenido delante del Señor. Ahora, hermano, esto nos ayuda mucho. Yo sé que tus hijos tal vez no sean cristianos y que algo deleitoso para ellos no sea venir al día del Señor o congregarse, o incluso muchas veces a cristianos les llega a pasar. Gran parte de lo que los padres deben de instruir a sus hijos es que ellos vean en ustedes primeramente el gusto y el deleite de presentarse a adorar al Señor, y que en la medida de lo posible los padres puedan orillar a sus hijos cada día a ver este día no como algo opresivo, sino como algo deleitoso también, hermano. Es el día, hermano, y no porque los demás también no deberíamos de gritar ni deberíamos de pelearnos todos los demás días, pero es el día en que tus hijos deberían ser ministrados, deberían ser animados por sus padres, es decir, hijo, es el día del Señor. Vamos a alegrarnos, vamos. Por eso dice la palabra del Señor, alégrense. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pero imagínate esto, si tus hijos ven que tu marido te está diciendo, ya vámonos, se hace tarde, y la esposa está con su carota. No me gusta que me estés presionando. O al revés, oye, ya vámonos, y el marido, ahorita. Hermano, primeramente el esposo debe de ser el que inicie el ánimo para el día del Señor. Y este ánimo y esta reverencia ese día debe de ser iniciada por el esposo toda la semana. Es inconcebible esto. Y debe de ser complementada con lo que la esposa haga. Y de este modo los hijos son animados, hermano. Que este día de verdad sea valorado, hermano, por todos en tu casa. No solamente por ti como cristiano, por todos. Porque es importante, el Señor promete bendición en este día. ¿Y lo profanan aquellos que están cansados de este? Sí, diciendo, ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el grano, el día de reposo para abrir el mercado de trigo? Hermanos, empieza el día, nos despertamos, el Señor da el sol, nos dice, este día vamos a congregarnos, hoy disfrutaremos de la cena, de la comunión con mis hermanos, descansando de la opresión del mundo, y que nuestra mente esté, híjole, y a ver que esta semana cómo le voy a hacer, híjole, ojalá que ya sea mañana para que el negocio ya lo pueda abrir otra vez. Alguien comentó alguna vez, hermano, un predicador, un teólogo, imagínate que un novio que está cortejando a su novia llegue con ella y todo el tiempo que está con ella esté viendo el reloj y el teléfono a ver a qué hora termina el tiempo de su cita o su cortejo. ¿Qué pensarían ustedes, hermano, de este hombre que quiere casarse con ella? ¿Quiere casarse o quiere pasar tiempo con ella? No quiere. Le molesta, quiere que pase rápido. Bueno, hermano, esta pregunta es algo que nos lleva mucho a pensar cómo es que nosotros queremos que este día nunca termine o que ya se termine. Si tú y yo no podemos deleitarnos en un día del Señor, un día de descanso que Él nos da, hermano, ¿cómo crees que nosotros anhelamos o podemos decir que anhelamos el cielo? Si todo el tiempo va a ser un día de reposo, todo el tiempo. Hermano, debemos reevaluar nuestros pensamientos, hermano. Debemos reevaluar lo que nosotros anhelamos y queremos. El Señor ha mandado que se guarde este día claramente, y esto lo hacía por causa del hombre. Dios hace todo para su gloria, pero en este día el Señor pensó en traer un bien a los seres humanos. Descansa. Y no solamente descanses por ociosidad, porque cuando alguien pierde el tiempo es ocioso. Pero el Señor te dice, deleítate en mí. ¿Estás cansado de estar en medio del mundo? Bueno, en este día deleítate. Toma tu Biblia, lee un buen pasaje, ponte a orar, ten conversaciones piadosas de lo que se predicó en este día del Señor con tu familia. Oye, hijo, ¿qué aprendiste
de lo que predicó el hermano. Hijo, quiero ver contigo cómo es que esta semana has pasado tu semana y cómo has meditado en las cuestiones de la salvación. Hermano, es un día deleitoso verdaderamente lo que el Señor nos da. Un día de ánimo, un día de participar en Él. Y todo esto, lo que se dice en la pregunta, ¿qué se prohíbe en el cuarto mandamiento? Es algo que debemos de ir aprendiendo cada vez más. Algo que Lalo decía, y yo me identificaba mucho en lo que decía mi hermano Lalo, es que este día ha ido tomando más relevancia en mi vida conforme voy metiéndome en las escrituras y aprendiendo de Él. En decir, Señor, es que eres tan claro qué es lo que mandas, qué es lo que dices, qué es lo que estás diciendo. Eres tan claro. Yo soy el que está ignorando lo que tú mandas. Yo soy el que no quiere hacer lo que tú nos has dicho, Señor. Y eso es algo que oremos, hermano, porque cada uno de nosotros sea capaz de cada día del Señor guardarlo de la manera en que nuestro Dios manda y pide. Y vean, hermano, y de verdad, ahí hay bendición en lo que el Señor, en la obediencia al Señor. Nuevamente la pregunta para terminar, ¿qué se prohíbe en el cuarto mandamiento? Respuesta, lea conmigo, hermano, fuerte. El cuarto mandamiento prohíbe la omisión o el cumplimiento descuidado de los deberes requeridos y la profanación del día de reposo por la ociosidad, por hacer aquello que es pecaminoso en sí, o por pensamientos, palabras u obras innecesarias relacionadas con ocupaciones y recreaciones de este mundo. Que el Señor nos ayude, hermanos.